Seguro te acuerdas de esa época en los 90. Tenías tu casete de Nintendo. Soplabas el cartucho, jugabas, y sentías que podías compartirlo con quien fuera. Ese juego era 100% tuyo. Luego, las consolas evolucionaron. Llegó el formato CD. Nintendo intentó competir con su Nintendo 64 usando cartuchos, pero la tecnología del disco óptico ya estaba ganando terreno. Y entonces llegó la verdadera revolución para las masas, PlayStation. Permitía copiar los juegos de forma ridículamente fácil, y algún atrevido empezó a hacerlo. ¿Lo irónico? Aunque la consola de Nintendo tenía un procesador principal más potente en bruto, la PlayStation ofrecía videos, música orquestada y texturas imposibles de meter en un cartucho gracias al espacio del CD. Por esta mismísima razón, y por la facilidad de distribución, PlayStation se vendió como nunca y se consolidó como la número 1 del planeta. Ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Linux y qué hago yo hablándote de consolas de videojuegos? Esto, que a simple vista parece un video sin sentido, entraña uno de los cambios de paradigma más grandes de toda la historia de la informática. Un problema oscuro, filosófico y político del que nadie quiere hablar, y que a la semana de haber publicado este video, va a cambiar todo lo que crees que te pertenecía. Tu música, tus videos, tus juegos, tu PC y hasta tus electrodomésticos acaban de cambiar para siempre por esta decisión. Hoy te voy a contar qué acaba de pasar y cómo esto te puede cambiar la vida. Sin más, comencemos. Volvamos por un segundo a unos años atrás. Ir a comprar una película en DVD, un juego o un sistema operativo era lo más fácil del mundo. Te bastaba simplemente con cuidar bien ese disco y era tuyo. Es decir, podías dárselo a un amigo y nadie te lo iba a impedir. No iba a caducar jamás. Pues déjame decirte dos cosas, y agárrate fuerte para la segunda. La primera, PlayStation y Xbox, casi al unísono, acaban de anunciar que el formato físico en disco desaparecerá para siempre. El único modo de obtener juegos será en formato digital. La segunda, ¿qué pasa si te digo que esto que molestó a tanta gente, recordando la época pasada donde tenías algo propio, era, en realidad, tan solo una ilusión? Hay una saga que a mí me gustaba muchísimo, Fable. En su momento jugué al primero en PC, pero luego llegó la tercera entrega, Fable 3. Ese juego en específico necesitaba acceder al inicio de sesión de Games for Windows Live para validarse. ¿Qué significa eso hoy? Que si quieres instalar y jugar ese juego con tu DVD original guardado en la estantería de forma oficial, es directamente imposible si no recurres a parches de la comunidad. ¿Por qué? Porque Windows Live ya no existe. Desapareció. Esa fue la primera vez que en los videojuegos se empezó a usar la estrategia de la conexión perpetua. Es decir, necesitar internet de forma obligatoria para jugar a algo que ya habías comprado, sin importar si el juego era online o no. Nadie le dio importancia en su momento. Y claro, luego esta moda llegó a programas como Adobe Photoshop, y la gente lo siguió normalizando. Hasta aquí muchos dirán, bueno, no hay nada nuevo, ¿a dónde quieres llegar con esto? Pues muy simple, al siguiente paso, el paso que lo cambió todo. Las suscripciones. Ese modelo donde tienes que pagar de por vida para mantener un software activo, ya sean juegos o aplicaciones. Poco a poco, fuiste cediendo el control de algo que, en realidad, nunca fue tuyo. Y esto ya no es solo cosa de computadoras o consolas, cruzó la línea hacia el mundo físico, hacia cosas que tienes en tu propio hogar. Piensa en los automóviles, marcas de lujo como BMW implementaron suscripciones mensuales solo para permitirte usar los asientos con calefacción que ya venían instalados de fábrica en el vehículo que compraste. Si dejas de pagar, el software bloquea una función física del auto. Lo mismo está pasando con los electrodomésticos. Compañías de cafeteras premium o incluso marcas de lavadoras inteligentes están diseñando modelos donde si no mantienes una suscripción activa a su aplicación o a su suministro oficial de cartuchos y detergente, el aparato simplemente bloquea sus funciones principales y se niega a trabajar. Compras el objeto, pero el derecho a usarlo se renta mes a mes. Antes de decirte que es lo único que verdaderamente te pertenece y donde termina esta historia oscura, déjame contarte el caso de Stop Killing Games.
Esta campaña nació luego de que Ubisoft terminara remotamente con The Crew, un juego online. La iniciativa creció para defender los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, exigiendo que si una empresa deja de dar soporte a un juego, este siga funcionando de algún modo offline. La propuesta logró millones de firmas, pero el lobby de las grandes empresas de juegos la detuvo en seco. Ahora mismo se está debatiendo cómo lograr mantener vivos los juegos, ya no por la fuerza de la ley, sino por convencimiento. Y aquí aparece el gran terror que hace esto posible, el famoso DRM, gestión de derechos digitales. Es la tecnología que permite que cuando juegas, ves Netflix o escuchas Spotify, nunca puedas hacer una copia de ese contenido. Incluso si pagaste por él. Esto significa que, en la práctica, cuando usas cualquiera de estos servicios, nada es tuyo realmente. Una empresa, con un simple botón, termina con todo y lo hace desaparecer para siempre. Yo nunca le di importancia a esto, hasta que intenté jugar los juegos de mi infancia. Cuando miro hacia los títulos del 2010, me encuentro con que muchos ya no existen. Son casi imposibles de encontrar. Juegos tan famosos en su época como Spider-Man, Shattered Dimensions son a día de hoy una reliquia oculta y borrada de las tiendas oficiales. Llevando esto al plano de apps como Photoshop, al futuro Windows de Microsoft y a lo que ya estamos viendo con Office, las suscripciones llegan a absolutamente todo. El mensaje de la industria es claro, nada de lo que tienes ahora es tuyo. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿qué es realmente tuyo? La única manera de que algo lo sea, es si tú eres capaz de copiar ese algo con total libertad. Incluso si nos ensuciamos las manos, un juego que no es de código abierto, pero que te permite su copia, al menos podemos decir que en teoría es tuyo porque puedes evitar que se te escape de las manos. Y si buscas libertad total, siempre puedes recurrir a los juegos de código abierto, que son 100% tuyos y los puedes descargar directamente desde la tienda de aplicaciones de tu Linux. Para que algo sea realmente tuyo, deberías ser capaz de tener las 4 libertades del software libre, usarlo para cualquier propósito. Estudiarlo y adaptarlo a tus necesidades. Compartirlo distribuyendo copias. Mejorarlo y publicar los cambios. Pero seamos realistas, si ni lo básico nos permiten, ¿cuál es la solución? Yo lo tengo claro. Para mí, no ser el dueño del hardware y depender de consolas de juegos, o de un DVD para una película que está acumulando hongos y humedad en un cajón, es estar preso. El único modo de tener algo realmente es que ese algo pueda ser copiado. Y la frontera máxima de propiedad es, en primer lugar, mi hardware y mi sistema operativo. Si no puedes tener control de tu propio sistema operativo, no hay copia de seguridad o respaldo de juego que te salve, nunca más podrás recuperar ese juego o esa cosa que te hizo feliz. Por eso, a pesar de que no estoy de acuerdo con ellos, la única manera ahora mismo de respaldar la libertad si eres gamer es, irónicamente, apoyar a quien está impulsando este ecosistema. Una empresa que, aunque utiliza DRM en sus propios títulos, le ha dado el mayor empujón de la historia a Linux a través del desarrollo de Proton. Y esa empresa es Steam. Steam es hoy en día un pilar fundamental para el gaming en PC. Es el único que le está dando un impulso masivo a Linux que jamás tuvo, masificándolo por completo gracias a su capa de compatibilidad. Pero, ¿sabías que Linux mejoró muchísimo antes de la llegada de Steam? La verdad es que Linux puede sobrevivir perfectamente sin Steam, pero el impulso que le dieron con Proton aceleró las cosas de una forma increíble, le pese a quien le pese. Pero, ¿qué pasa si quieres libertad total? Algo más de nicho. Quizás no tengan todos los juegos del mercado, pero si quieres tener la facultad absoluta de decir este juego es mío, usa GOG. Ellos son la filial de los creadores de Cyberpunk 2077 y te dan el juego en su tienda 100% libre de DRM. Es realmente tuyo para copiar e instalar. No será código abierto, pero al menos nadie te lo va a arrebatar de las manos. Yo quiero que a Steam le vaya bien porque sé cuánto ayuda a Linux gracias a Proton. Y personalmente te seré sincero, yo tengo juegos en Steam. No estoy de acuerdo con el DRM, pero creo que frente a las alternativas de hoy en día, a veces no hay opción. Y eso me lleva a la reflexión final, Linux puede seguir adelante sin Steam ni nadie, ya lo ha hecho. Proton ayudó muchísimo, sí,
pero ya había un proyecto como One atrás sosteniéndolo, no comenzaron de cero y, a decir verdad, funcionaba bastante mejor de lo que la gente cree. Quizás no podías jugar todos los títulos el primer día, pero muchos se sorprenderían. Y si Linux llegó tan lejos sin nadie, ahora mismo, con este empujón, puede avanzar de manera increíble. Ya lo vi con todos los videos que me aparecen de cómo armar tu propia Steam Machine con Bassite justo después del video que yo mismo hice. Esto es Linux. Y muestra que las opciones, que son lo más vital e importante, están llegando. Porque ser más que el dueño de un juego implica algo más. Si no puedes ser dueño de tu propia PC, y eso incluye el sistema operativo, no eres dueño de nada. La batalla por la libertad está llegando a su punto más crucial y siento que muy pronto algo que cambiará todo está a punto de suceder. Si quieres saber más de la verdad de Linux y cómo recuperar el control de tu PC y de tu vida digital, suscríbete y dale un me gusta a este video si te agradó. Yo soy Linux para Noobs y, como siempre digo, tu sistema, tus reglas, tu libertad. Nos vemos en el próximo video.